Y precisamente para analizar este tema se incorpora a la transmisión el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Germán Piñate. Diputado, buen día, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias, buenos días, un saludo a todos los usuarios y usuarios de Globovisión, de Primera Página. Ahí, para tratar de comprender, diputado, lo que ocurrió ayer en el Parlamento Nacional. Por una parte, diputados de la bancada de oposición dicen que se violó la Constitución, no se siguió el debido proceso y que ustedes en la bancada del chavismo torcieron la voluntad constitucional al designar estas autoridades ayer sin tratar de llegar a los acuerdos previos que exige la Constitución Nacional. Fíjate, ayer lo que ocurrió fue que en la Asamblea Nacional culminó un proceso que se inició hace varios meses, que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para, en este caso, elegir, designar a, tú lo dijiste, 12 magistrados y magistradas principales y 4 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Proceso que se inició con el nombramiento del Comité de Postulaciones Judiciales, que lo presidió el diputado Elvis Amoroso. Luego se dio todo un proceso de convocatoria, de revisión de credenciales por parte del Consejo Moral Republicano, el Poder Ciudadano. De allí, de un número superior a los 300, creo que se postularon, quedaron 124, y luego el propio Comité de Postulaciones Judiciales hizo un corte que fue el que llevó finalmente a la Asamblea Nacional a través de un informe que fue firmado por todos los integrantes de ese comité de postulaciones, tanto, digamos, acompañantes que apoyamos la revolución como de la oposición. Por informe donde, por cierto, diputado, una precisión, informe donde no se estaba hablando de quiénes serían los designados, solo se hablaba de una lista de los que cumplieron los requisitos. Una lista que cumple los requisitos. Ese informe está firmado. Ahí en el proceso hay un periodo de impugnaciones, etcétera, igual que se hace en el caso del Consejo Nacional Electoral o del propio Consejo del propio Poder Ciudadano. Eso también se cumplió. Ese informe llegó a la Asamblea con esa lista. Ahora, luego viene el proceso de presentación de candidatos posibles, que es el debate que se da. Allí es donde la Constitución remite a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y el artículo 38 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece el mecanismo, el procedimiento, el método para elegir a esos magistrados y magistradas. ¿Qué establece? Que se necesita mayoría calificada para llegar a esa decisión. La mayoría calificada, cuando no es alcanzada en la primera sesión plenaria, tiene que ser en sesión plenaria de la Asamblea, se convoca una segunda sesión plenaria. La convocatoria debe hacerse con 72 horas de diferencia. Se convoca una segunda sesión plenaria. Al no alcanzarse los 2/3 de la votación, se convoca la tercera, y al no alcanzarse esos 2/3, se convoca la cuarta sesión plenaria. En esa cuarta sesión plenaria es donde la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que se toma la decisión por mayoría simple. Es decir, no puede haber una permanente indefinición, y eso es lo que se prevé, no puede haber una permanente indefinición y un vacío allí. Por eso es que remite, y no puede ser, como en el caso del CNE, en el CNE no se alcanzaron los 2/3, se produce la omisión legislativa y decide el Tribunal Supremo de Justicia. Como efectivamente decidió. Pero como se trata del Tribunal Supremo de Justicia, no pueden ser ellos mismos quienes decidan. Entonces, es la Asamblea Nacional, por mayoría simple, establecida en el artículo 38. De manera que, como conclusión, es perfectamente constitucional y legal la decisión que tomamos en el día de ayer. La mayoría, por supuesto, revolucionaria de la Asamblea, con 2 votos de la oposición. Y también, ¿cuáles fueron esos 2 votos de oposición, diputado? Uno de ellos fue el parlamentario Ricardo Sánchez, que ha venido votando permanentemente, votó por el Poder Ciudadano. ¿Cuál fue el segundo voto de la oposición? No recuerdo, no tengo ahorita el nombre, no eché ojo para atrás, ¿no? En este momento, pero sí hubo 2 votos de oposición. Incluso el propio presidente de la Asamblea Nacional dijo, hubo 2 votos.
Ahora, diputado, en el caso de todo lo que fue los nombres presentados, ¿se podía cambiar el nombre un nombre de alguno de los postulados en la cuarta sesión, cuando en las 3 anteriores se venía votando por una terna que fue presentada por la bancada de oposición? No, es que no era una terna. No era una terna. Se votó por las vacantes en cada una de las salas, ¿no? Claro, pero de Es una decir, lista de más de 100 escogieron algunos nombres. Claro, nosotros teníamos una propuesta, la oposición hizo propuestas, ¿no? Y en el proceso se dio, por un lado, la renuncia de Delcy Rodríguez a la postulación, porque fue nombrada canciller de la República por el presidente Nicolás Maduro, y eso hizo que hubiese un cambio. Y luego, en los procesos de debate podían darse cambios. Entre los que designamos ayer como miembros del tribunal, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, hay gente propuesta por la oposición. Y hay garantías, diputado, más allá del tema de los procedimientos, hay garantías de que las autoridades designadas cumplen con los requisitos de imparcialidad, de no partidización o de no pertenencia a alguna tendencia política en el país. Y a propósito de este tema le toco el caso de una que usted mencionaba, la hoy canciller de la República, Delcy Rodríguez. Venía de ser ministra de Comunicación e Información, renuncia o sale del cargo del Ministerio de Comunicación e Información, se postula al máximo tribunal de la República y no completa la postulación en cuando estaba propuesta para la sala electoral en esta propuesta que hicieron de la bancada del chavismo, porque es designada canciller de la República, es decir, muy afín al primer mandatario nacional, al partido de gobierno, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Era una garantía, al menos con ese caso específico, de imparcialidad para el máximo tribunal de la República. Yo te puedo responder inclusive en términos de objetividad e imparcialidad, lo que tú me estás diciendo, con los postulados de oposición también. Es decir, aquí todos nosotros tenemos valores, tenemos ideología, tenemos una manera de pensar, una manera de ver el mundo, tenemos simpatías, tenemos antipatías políticas, etcétera, y eso entra en el juego. Ahora, a la hora de impartir justicia, que es lo que queremos nosotros, que es lo que se plantea, y por eso el discurso al final el diputado Diosdado Cabello ayer, presidente de la Asamblea Nacional, dirigido al tema de garantizar la justicia y luchar contra la impunidad. Eso es un elemento fundamental que nosotros tenemos que desarrollar. Lo otro es un debate sobre si la gente es aséptica o pura o no, ¿no? Eso no existe en ninguna parte, ni de Venezuela ni del mundo, Ahora, que sean militantes del partido tal o cual, eso es otra cosa. Que sean militantes, activistas, dirigentes del partido. Esa situación no se está dando en este momento. Claro, pero una persona que, por ejemplo, ha ocupado cargos ministeriales, tradicionalmente es militante de partidos políticos, como pero es el caso de la señora. Pasa en la derecha también, eso ha pasado siempre. Y porque pasa en la derecha es algún tipo de... Eso no es nuevo. Eso no es nuevo ni ahora. Es decir, esa es una conducta permanente de los procesos en Venezuela en todo el periodo republicano. Claro, pero más allá de ser una conducta permanente, diputado, ¿no cree que es una conducta que debería erradicarse a la hora de designar autoridades que podrían o deberían garantizar el máximo equilibrio posible para todos los venezolanos? Claro, más allá de lo que tendencias? pasa es que el equilibrio no es puro, hermano. Es ahí donde tenemos la diferencia. La diferencia. Es decir, nadie te garantiza a ti la pureza ideológica. Es decir, yo no pienso. ¿no? Es como si tú le dijeras a alguien, vacíate de contenido. Lo que tienes en tu mente, de cómo observas la sociedad y cómo observas las cosas. Vacíate para que imparta justicia. Eso de que la justicia es ciega y tiene y no ve y tal. Bueno, precisamente lo decía Diosdado y yo creo que correctamente ayer. No, la justicia tiene que abrir los ojos, tiene que ver. Y todos tenemos valores, principios, ideología. El otro tema es el de la militancia partidaria, es otro tema. Pero que cada quien piense como tiene la libertad de hacerlo, es perfectamente válido. 6:57 minutos de la mañana. Tenemos que hacer una breve pausa, diputado. Al regreso vamos a hablar acerca de las otras designaciones que se dieron recientemente, tanto en la Asamblea Nacional como por el máximo tribunal de la República, y la situación política en nuestro país de cara a lo que va a ser ya el próximo año 2015. También vamos a leer comentarios que ya llegan de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Ya venimos.